Hola, buenas tardes. Yo soy Esther Higueras, soy profesora de la Escuela de Arquitectura, profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio y llevo ya más de 25 años en temas ambientales, temas de salud urbana y bueno, relacionado con este mundo principalmente. Bueno, pues lo conocí por las noticias de la UPM y además fue de una manera muy súbita porque salió la convocatoria, había que organizarse, y sobre todo, bueno, pues a través de los canales de difusión de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues uno de los retos era poner en comunicación varias escuelas, ¿no? O sea, porque tenía que ser interdepartamental, no sé cómo se llama, interescuelas. Y bueno, pues eso ha sido, yo creo que para mí, una de las cosas más enriquecedoras, porque yo desde urbanismo estaba trabajando en salud urbana, pero me he encontrado con un montón de colegas que están trabajando en salud, en prevención, en promoción, en diagnóstico en salud, en nuevas tecnologías en salud, muchos colegas que no tenía la más remota idea de que eran compañeros míos de esta universidad, y hemos formado un grupo de trabajo que a mi juicio es valiosísimo, ¿no? Porque todos tenemos el mismo foco. Bueno, porque yo creo en la difusión del conocimiento, en la internacionalización y vamos, creo que es lo que tenemos que hacer, es que no lo dude un minuto. O sea, es que la universidad tiene que estar siempre abierta y siempre tiene que estar un poco buscando la internalización, porque realmente es lo que enriquece a la universidad y a los estudiantes. Para el estudiante va a ser valiosísimo, pero ese estudiante formado de esa manera va a traer un conocimiento y unas formas de hacer y unas muchísimas destrezas que lo va a poder volcar en futuros becas, tesis, etcétera, y que al final esto hace que la máquina funcione muchísimo mejor. Sí, esta comunidad es muy amplia, tiene muchísimas derivadas, ¿no? Porque el tema de la salud es muy transversal y claro, pues yo lo que estoy llevando, un poco coordinando, un poco, no sé, con más trabajo en los temas de prevención de salud respecto a las condiciones ambientales de la ciudad, ¿no? La ciudad tiene muchos elementos muy positivos, pero también tiene mucha contaminación, muy pocas zonas verdes, nos da mucho estrés a las personas y eso también nos condiciona muchísimo las condiciones de salud de las personas. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en ese sentido para que podamos diseñar, transformar y regenerar los barrios de las ciudades para que sean más saludables para todos. Ese es un poco mi objetivo prioritario. Bueno, pues que es una grandísima oportunidad. Va a ser un reto también de buscar puntos de encuentro y objetivos más concretos para que las cosas avancen bien, pero es absolutamente necesario, ¿no? Porque realmente muchos problemas son bastante semejantes en muchas ciudades y es un poco el problema de la ciudad y del mundo y los elementos de bienestar y de calidad de vida y de modos de vida son bastante universales, ¿no? Como vivimos en las ciudades en toda Europa, se vive un poco de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, pues estos elementos de internacionalización yo creo que van a ser absolutamente necesarios y muy provechosos, desde luego. Bueno, pues con vuestra participación y vuestra implicación en el proyecto. Yo, desde luego, en la Escuela de Arquitectura todos los alumnos quieren salir fuera y el concepto de salir y conocer y tal es intrínseco al estudiante. Entonces, en ese sentido, en el momento, vosotros vais a ser los agentes, ¿no? O sea que este es un proyecto de ideas y de objetivos, pero el canal son las personas y son los alumnos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí va a estar un poco el reto, ¿no? De ver qué vais a aprender fuera, de lo que aprendáis fuera, cómo lo vais a revertir en la universidad, en vuestros proyectos, en proyectos de investigación o en tesis doctorales, en I+D, en nuevas prácticas y proyectos de laboratorio, en fin, todo este mundo que se os va a abrir y que, bueno, pues esperemos meteros ese entusiasmo suficiente pues para que podáis seguir con ese camino en etapas sucesivas de vuestra investigación.
Bueno, pues esto está en cuanto en el plan de estudios haya créditos equivalentes y tú en vez de hacer la asignatura como en el Erasmus, o sea, tú en vez de hacer la asignatura aquí, la hagas allí y te convaliden la asignatura y aprendas qué están haciendo en Ámsterdam, en Bulgaria, en cualquier ciudad, pues esa es la difusión. Al final el alumno se va a enterar cuando se abre este proceso, ¿no? Entiendo yo que va a ser muy directo. Doy clase en grado y en posgrado, ya llevo 29 años dando clases y bueno, pues en grado doy en Ciudad y Medio, donde se habla un poco de este ambiente de la ciudad, y en posgrado tengo una asignatura que se llama Planificación Ambiental y Salud. Y bueno, pues un poco en las dos es un poco este objetivo de conocer primero los determinantes urbanos de salud que tienen las ciudades y que afectan a las personas, y en segundo lugar tener un poco la actuación mediante proyectos de investigación, tesis doctorales, etcétera, pues es un poco el 90% de mis tareas en esta universidad. He dado muchísimas asignaturas, incluso algunas ya que se han extinguido del plan anterior, pero estas dos que doy ahora, la Ciudad y el Medio, en grado en Fundamentos de Arquitectura y Planificación Ambiental y Salud, pues las dos son 100% lo que yo quisiera explicar a los alumnos, uno a nivel de grado y otro a nivel de posgrado.